Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 en la convocatoria de julio del año 2020 propuesto en Castilla-León para el acceso a la universidad. Y vamos a comenzar con el primer ejercicio que dice así, es un ejercicio de sistemas de ecuaciones lineales. Se considera un sistema de ecuaciones lineales, nos lo dan con un parámetro A y estudiar resistencia y número de soluciones según los valores del parámetro real A y resolverlo para A igual a -1. Bueno, bien, observemos lo siguiente, observemos que es un sistema homogéneo, esto es importante, todos los términos independientes son cero. Un sistema homogéneo siempre va a ser compatible, puede ser determinado o indeterminado, porque el rango de la ampliada siempre va a coincidir con el rango de la principal, puesto que a la ampliada es añadir una columna de ceros y eso no nos va a modificar el rango. Bien, así que, dicho esto, escribimos el sistema en forma matricial, en la forma A por X igual a B. Lo que pasa es que ahora la matriz B o matriz columna de los términos independientes es la matriz nula de orden 3 por 1. Bueno, aquí la dejo A por X igual a 0. En vez de llamarle B, ya le llamo directamente 0. Matriz principal A es la matriz, como siempre, la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Aquí queda escrita. La matriz X es la matriz de las incógnitas, en este caso 3, X y Z, y lo que tenemos que averiguar entonces es el determinante de A para ver cuánto vale el rango de esta matriz en función del parámetro. Bueno, entonces, determinante de A lo resolvemos por la regla de Sarrus, por ejemplo. Me queda por la diagonal principal 0 más 2 más A cuadrado, y ahora por la diagonal secundaria aquí queda 0 y ahora sería más A menos 2. Bien, los dos se cancelan, queda A cuadrado más A, que sacando factor común quedaría A por A más 1. A por A más 1 se anula en los casos A igual a 0 y A igual a -1. Entonces estos dos casos son los que me van a producir la casuística que tengo que estudiar para decidir cuál es el tipo de sistema que tengo y cuál es el número de soluciones. Bueno, pues el primero y el más sencillo es el caso distinto de 0 y A distinto de -1. Si A es distinto de 0 y A distinto de -1, el argumento es que el determinante de A es 3, el determinante de A es distinto de 0. Sí, ¿no? Porque solamente se anulaba para el caso 0 y el caso -1. Como son distintos de ambos, el determinante es distinto de 0. Si el determinante es distinto de 0, el rango de A es 3, porque he encontrado un menor de orden 3 no nulo dentro de A. ¿Qué menor es? Pues la propia matriz A. Así que el rango de A es 3. Ahora bien, la ampliada, con lo que dije antes, aquí en los sistemas homogéneos, la ampliada no aportan absolutamente nada al rango, porque es añadir una columna de ceros, así que el rango de la ampliada sigue siendo 3 también, con lo cual el sistema es compatible determinado según el teorema de Russe-Frobenius porque el rango coincide con el número de incógnitas. Entonces este sería el caso más sencillo de estudiar. Vamos con los casos particulares, que son los casos A igual a 0 y A igual a -1. Entonces, para el caso no lo digo aquí, aunque no me piden las soluciones, si el sistema es compatible determinado, la solución es única. Y si la solución es única y estamos ante un sistema homogéneo, la solución es la trivial, es x0, y0, z0. Esa siempre es solución del sistema homogéneo, por eso los sistemas homogéneos siempre son compatibles. Bien, y en el caso A igual a 0, ahora A ya es un caso particular del parámetro, podemos sustituir el parámetro por su valor, en este caso 0, y me queda esta matriz. Yo sé que esta matriz tiene rango menor que 3, porque el determinante es 0. Para ahora el caso A igual a 0, repito, el determinante de la matriz es 0. Entonces no puede ser rango 3. Nos preguntamos si es rango 2. Para ver si es rango 2, para poder afirmar que es rango 2, tengo que encontrar dentro de la matriz un menor de orden 2 no nulo. ¿Y lo encuentro? Pues sí, hay varios, pero voy a elegir uno. Por ejemplo, este. Este menor es de orden 2 y el determinante es 1, es distinto de 0. Entonces puedo afirmar ya que el rango es 2. ¿Qué pasa con la ampliada? Bueno, pues la ampliada, el rango sigue siendo 2, porque si añado ceros, no puedo encontrar dentro de la ampliada un menor de orden 3 no nulo, porque siempre voy a tener una columna de ceros y el determinante se va a anular, así que el rango de la ampliada también es 2. Conclusión, es un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Y el caso A igual a -1. Si A es igual a -1, pues también particularizo A para -1 y la matriz A ahora se
queda convertida en esta matriz y sabemos que el rango es menor que 3. También, como antes, me pregunto si el rango es 2, para lo cual tengo que encontrar un menor de orden 2 no nulo dentro de esta matriz. ¿Lo encuentro? Pues sí, por ejemplo, el mismo que anteriormente. Entonces el rango de A es 2. ¿Y el rango de la ampliada? Pues por el mismo motivo que argumenté antes, también sigue siendo 2, porque es un sistema homogéneo. Por tanto, también en este caso el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Bien, me piden que lo resuelva para el caso A igual a -1, que es un compatible indeterminado con un grado de libertad. Vamos a pasar la página. Aquí tenemos el estudio del caso A igual a -1. Y observemos que cuando resolvemos un sistema compatible indeterminado vamos a hacer lo siguiente. Miramos cuál es el menor que yo he tomado para justificar que el rango era 2. En este caso, aquí lo tengo, que se corresponde a la primera y la segunda fila. La primera y la segunda fila de A se corresponden con la primera y segunda ecuación del sistema, así que voy a prescindir de la tercera ecuación, quedando entonces el sistema reducido o equivalente siguiente. Sería: cojo las dos primeras ecuaciones, que son las que trabajo, con las que voy a trabajar. X menos Y menos Z, porque A ahora es -1, sustituyo A por -1, menos Z igual a 0 y X menos Z igual a 0. Bien, entonces ahora el siguiente paso es darle la libertad a una de las incógnitas. ¿A cuál? Es decir, a X, a Y o a Z. Y la libertad se la tengo que dar a una, porque tengo un grado de libertad. ¿A quién se la voy a dar? Pues se la voy a dar a la que no interviene en el menor también, que es la columna, fijaros que es la columna de las zetas. Entonces es a la Z a la que le voy a dar la libertad. Eso quiere decir que a Z le voy a dar un valor nu, por ejemplo, que es el valor del parámetro, o lambda, o alfa, o como queráis darle el valor. Bien, siempre se la voy a dar al que no tenga, aquella incógnita que no forme parte del menor que he utilizado en el rango 2. Bien, y si Z es nu, ahora le estoy dando un valor, la nu pasa a ser como si fuera una constante en el sistema, obteniendo este sistema equivalente que siempre va a ser un sistema de Cramer. X menos Y igual a nu, la Z pasa a la derecha sumando y por tanto ya le llamo nu, y aquí también nu. Entonces queda la X despejada, ya veis, directamente. X ya me dice que es nu y la despejo de aquí, y sería X menos nu, y que sería nu menos nu, que sería 0, con lo cual ya tengo resuelto el sistema. Entonces la solución de mi sistema compatible indeterminado, aquí lo tengo, es X igual a nu, y 0, y Z igual a nu, donde nu es un número real, y va recorriendo cualquier número real, voy obteniendo las distintas soluciones del sistema. Bien, pues ese es el ejercicio 1, pasamos al ejercicio 2, que también es de álgebra. Me dice sea la matriz A, me da una matriz 2×2 con un parámetro A. Indicar para qué valores da existe la inversa de A. Bueno, para la inversa sabemos que la inversa existe si solo si, o es condición necesaria y suficiente, que el determinante sea distinto de 0. Así que voy a ver para qué valores se anula ese determinante. Calculo el determinante de A y esto lo voy a hacer sacando el A-3 que está multiplicando en la segunda fila, lo saco factor fuera del determinante. Aquí estoy aplicando propiedades de los determinantes en vez de hacerlo directamente. Y aquí me queda A más 1, 1 y 1, 1. Bien, y ahora hago el determinante de A más 1 menos 1, que sería A más 1 menos 1 sería A. Es decir, al final el determinante es A por A-3. A por A-3 se anula para A igual a 3 y para A igual a 0. Entonces, para estos dos valores puedo afirmar que la matriz no tiene inversa. Entonces esa sería la respuesta al apartado A. No tiene inversa para A igual a 0 y para A igual a 3. Y existe en el caso contrario, es decir, existe la inversa si A es distinto de 0 y A es distinto de 3 al mismo tiempo. Bien, vamos con el apartado B. Si A es igual a 4 y B y C son estas dos matrices, encontrar una matriz X que verifique que B más X por A es igual a C. Bien, estamos ante una ecuación matricial en la que tenemos que despejar X de esta igualdad. Para despejar X de esta igualdad, la B que está sumando lo paso restando y me queda X A igual a C menos B. Y la resta da igual a qué lado reste de C, porque la resta aquí en principio, la suma, mejor dicho, es conmutativa y entonces da lo mismo hacer menos B más C que C menos B. Eso no importa. Lo que sí es importante es por qué lado multiplico los dos miembros, porque no es lo mismo el A por B que B por A, es decir, el producto no es conmutativo en matrices, así que si yo ahora para despejar la X lo que tengo que hacer es multiplicar por la inversa de A para que la A desaparezca, tendré que hacerlo por la derecha.
para que esté al lado de la A por A menos 1, a la derecha. Y lo mismo tengo que hacer con el miembro de la derecha aquí, que es C menos B. Tengo que multiplicar C menos B por A menos 1, pero por la derecha. Entonces X sería C menos B por A menos 1 y la menos 1 multiplicado por la derecha, de la misma manera que la he multiplicado por el primer miembro para que la A desaparezca. Bueno, pues una vez que ya tengo despejado X, lo que tengo que hacer es ¿quién es C menos B? Bueno, antes de hacer C menos B voy a hacer la inversa de A. La inversa de A, en los procesos, es primero hallar el determinante. Ahora estamos en el caso A igual a 4, por eso A ahora ya no tiene parámetro porque he sustituido el valor A por 4. El determinante es 4. El siguiente paso es la adjunta, matriz adjunta de A. El adjunto del 5 es el 1, el adjunto del 1 es el menos 1, el adjunto del 1 en esta posición es menos 1 también, y el adjunto del 1 aquí, quitando fila y columna, es el 5. La matriz adjunta siguiente, la matriz ponemos la traspuesta, pero fijaros que esta matriz es simétrica, entonces la traspuesta coincide con ella. Entonces ya no la vuelvo a escribir, es la misma, la adjunta de la traspuesta. Y por último, la inversa. La inversa es la adjunta de la traspuesta de la adjunta, o la adjunta de la traspuesta, que es lo mismo, dividido por el determinante, dividida por 4. Entonces eso es lo mismo que multiplicar la matriz por un cuarto. Aquí tengo ya la matriz inversa. La voy a dejar así, multiplicando por un cuarto, en vez de dividir todos los términos por 4. Y ahora calculo C menos B. Bien, X es igual a un cuarto. C menos B ya lo pongo directamente porque C menos B es muy sencillo. El 1/4 lo puedo poner en cualquier posición porque es una constante y la constante puede multiplicarse se puede asociar por cualquier lado. C menos B es 1 menos 2 menos 1, menos 1, 1 menos 0, 1. Entonces es menos 1, 1 en la primera fila y menos 1, 1 en la segunda también. Entonces aquí la tengo, menos 1, 1, menos 1, 1. Esto es C menos B, que multiplicado por A menos 1, el 1/4 ya lo he puesto al principio, y entonces tengo que poner el resto, que es 1 menos 1, menos 1, 5. Así multiplico más fácilmente que no teniendo a menos 1 dividido todo por 1/4, porque tengo que andar con fracciones. Es mucho más cómodo multiplicarlo así. Bueno, entonces dejo el 1/4, lo dejo y hago este producto, y me queda 1/4, y este producto, bueno, si no me paro en él, me da este resultado. Y ahora sí, el 1/4, para finalmente rematar el ejercicio, paso dividiendo el 4 a todos los miembros de todos los elementos de la matriz, obteniendo por simplificación estas expresiones. Esa es la matriz X que me pide el ejercicio B. Vamos con el ejercicio 3, que me dan un plano pi, una recta y un punto A. Vale, vamos a ponerlos en situación. Me dan un plano pi, una recta R. Este sería el vector normal del plano, una recta R, aquí la tengo, la recta R, y un punto A, que es este que tengo aquí, el punto A. Bueno, y me piden que haya la ecuación del plano que pasa por A, es paralelo a R y perpendicular a pi. Bueno, pues el plano que me están pidiendo, este sería el vector director de la recta R, y con el vector normal del plano, el vector perpendicular, aquí tengo el vector normal del plano, el plano que me están pidiendo es este, que es perpendicular a pi y es paralelo a R. El vector director lo puedo trasladar porque es un vector libre a la superficie del plano que me piden, y el vector normal del plano también lo puedo trasladar a la superficie del plano que me piden, por el mismo motivo, porque el plano son perpendiculares los planos, según lo que me dicen. Bueno, pues para determinar un plano, como necesito un punto y dos vectores directores, aquí tengo ya el punto A y los vectores directores, que son el vector director de la recta, que lo tengo porque tengo la ecuación de la recta, o lo voy a tener, y el vector normal del plano, que también tengo la ecuación del plano y por tanto voy a tener las componentes de dicho vector. Para hallar el vector director de la recta, bueno, pues voy a pasar esto a paramétricas, que es muy fácil, la recta R. Para pasar la recta R a paramétricas, a X le llamo alfa, por ejemplo. Si X vale alfa, Y vale alfa, y Z vale menos 1. Z no depende de alfa porque ya se despeja de aquí. Esto sería la recta R en paramétrica. Su vector director es el 1, 1, 0, que son los coeficientes del parámetro alfa. Y el vector normal del plano. El vector normal del plano son los coeficientes de X y Z respectivamente en la ecuación general del plano. Es decir, 1 menos 2, 2. Bien, pues si ya tengo el punto A
y los dos vectores que me van a dirigir el plano, la ecuación que estoy buscando es el desarrollo de este determinante igualado a 0, que es x menos las coordenadas del punto, y menos la segunda coordenada del punto 3, z menos la tercera coordenada del punto, y los dos vectores, los componentes de los dos vectores. Haciendo este desarrollo por los adjuntos de la primera fila, bien, obtengo esto igual a 0, y ahora pues desarrollando estos productos y eliminando estos paréntesis, finalmente me queda esta ecuación. Esa sería la solución de mi ejercicio. Vamos con el siguiente, ejercicio número 4. Dado un punto y una recta, hallar otro punto de la recta R de forma que el vector AB sea paralelo al plano pi x más 2z igual a 0. Bueno, vamos allá entonces. Tenemos un plano que es x más 2z igual a 0, que es el plano pi. Tenemos una recta, bueno, este plano tiene un vector normal, vale, bien, hasta ahí todo bien. Tenemos una recta R y un punto A. Me piden que calcule un punto B en la recta R, un punto B situado en la recta R, de forma que el vector AB sea paralelo al plano. Es decir, el vector AB aquí lo tengo, el punto B de la recta y el vector AB paralelo al plano. ¿Qué observamos aquí? Aquí observamos, primero, que el punto B está en la recta R. Si el punto B está en la recta R, vamos a darle a B las coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? Pues van a ser las coordenadas paramétricas de la recta R. Vamos a pasar entonces R a paramétricas. Y R a paramétricas, como el punto es el 1, 1, 1, aquí ya no hay duda, y el vector es el 2, 1, 2, es 1 más 2 alfa, 1 más alfa, 1 más 2 alfa. Estas son las coordenadas del punto B, es decir, ¿qué quiere decir que estas son las ecuaciones paramétricas de R? Que todos los puntos de R tienen su primera coordenada 1 más 2 alfa, su segunda coordenada es del tipo 1 más alfa, y su tercera coordenada es 1 más 2 alfa. Como B es un punto de R, B va a tener de coordenadas estos valores. Esto es lo que se llama un punto genérico de R, ¿no? Un punto genérico de R. Bien, si ya tengo las coordenadas de B y tengo las coordenadas de A, que A es el punto 1, 2, 4, puedo hallar las coordenadas del vector AB. Entonces las coordenadas del vector AB, porque además sé que el vector AB es perpendicular, por la situación, es perpendicular a N, y si es perpendicular a N, el producto escalar va a ser 0. Esta va a ser la condición que me va a permitir averiguar el punto B. Para ello voy a hacer el producto escalar. Para hacer el producto escalar necesito tener a B, el vector AB. El vector AB es B menos A. El vector AB son las coordenadas de B menos las coordenadas de A, que sería 1 más 2 alfa menos 1. Los unos desaparecen y queda 2 alfa. Aquí tengo la primera coordenada de AB, 2 alfa. El siguiente, 1 más alfa menos 2, 1 más alfa menos 2 es menos 1 más alfa. Aquí está, menos 1 más alfa, la segunda componente del vector AB. Y la tercera componente del vector AB es 1 más 2 alfa menos 4. 1 más 2 alfa menos 4 es menos 3 más 2 alfa. Aquí lo tengo, menos 3 más 2 alfa. Este vector AB, que está aquí con alfa, AB, lo multiplico por el vector normal del plano, que es el vector 1, 0, 2, son los coeficientes de X y Z, 1, 0, 2, en la ecuación del plano. Y al hacer el producto escalar me tiene que dar 0. Bien, haciendo el producto escalar es primera componente, que es 2 alfa por 1, 2 alfa, más menos 1 más alfa por 0, desaparece 0. Y 2 por menos 3 más 2 alfa, menos 6 más 4 alfa. Entonces lo que me queda es 2 alfa menos 6 más 4 alfa igual a 0. 2 alfa menos 6 más 4 alfa igual a 0. 4 alfa más 2 alfa, 6 alfa. 6 alfa menos 6 igual a 0, de donde alfa es igual a 1. Bueno, pues ya tengo el valor del parámetro que me va a determinar quién va a ser B. Si sustituyo alfa por 1, me queda que el punto B va a ser el 3, 2, 3. Y ya queda resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B es mucho más fácil. El apartado B me pide que calcule un vector que sea perpendicular a estos dos. Bueno, pues un vector perpendicular común a dos dados es el producto vectorial, simplemente. Entonces el vector que me están pidiendo es el producto vectorial de 1, 0, menos 1 por C2, 1, 0. Y el producto vectorial de estos dos vectores es el desarrollo de este determinante, donde I, J y K son los vectores del sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando,
que haciendo el desarrollo por la primera fila me queda este vector y menos 2j más k, que expresado en forma de componentes de terna es 1 menos 2, 1. Bueno, pues ese es el resultado. Podéis comprobar que efectivamente son perpendiculares, porque si multiplicáis escalarmente 1 menos 2, 1 por 1, 0 menos 1 me va a dar 0, y si lo multiplico por el 2, 1, 0 también me va a dar 0. Pasamos al ejercicio número 5, representar gráficamente una función donde me aparece una exponencial, calculando previamente sus extremos relativos, intervalos de crecimiento con cabida, convexidad y sus asíntotas. Bueno, pues lo primero, como siempre, que tenemos una función y tenemos que estudiar su gráfica, es ver su dominio. Y el dominio de esta función es todo R, porque la función exponencial tiene por dominio todo R, y la función X también. Así que el producto de dos funciones con dominio real tienen por dominio real, es decir, aquí no hay ningún valor de X que me suponga ningún problema a la hora de calcular la imagen. Así que el dominio es todo R expresado en intervalos desde menos infinito hasta más infinito. Siguiente paso, voy a calcular los puntos de, aunque aquí no me lo pide, bueno, voy a calcular los puntos de corte con los ejes, con el eje de las X igual a 0, es decir, f de x es igual a 0. Entonces, para ello tengo que resolver la ecuación x por elevado a x igual a 0. ¿Y cuándo se anula esta ecuación? Pues esta ecuación solamente se anula cuando x es igual a 0, porque la función exponencial no se anula nunca, siempre es positiva y no se anula en x igual a 0. Si la x vale 0, la imagen del 0 es 0 por elevado a 0, que es 0 por 1 es 0. El punto es el 0, 0, el origen de coordenadas. En el origen de coordenadas es el punto de corte con el eje de las x. ¿Y con el eje de las y? Pues con el eje de las y, como el 0, 0 también está en el eje de las y, y con el eje de las y solo puede tener un punto de corte, es el propio 0, 0. Es decir, que ya casi omito el tener que escribirlo. O sea, omito su escritura porque ya sé que va a ser el 0, 0. Monotonía y extremos. El monotonía y extremos es estudiar el crecimiento y el decrecimiento de la función, para lo cual tengo que estudiar la derivada. Y para estudiar la derivada es observad que f de x es un producto, así que tenemos la derivada de un producto. Y la derivada de un producto es la derivada del primer factor, que es 1, por el segundo sin derivar, es a elevado a x, más el primer factor sin derivar, que es x, por la derivada de elevado a x, que es e elevado a x. Esto podemos sacar factor común e elevado a x, que multiplica a 1 más x. Bien, pues siguiente paso, donde se anula la derivada para ver cuáles son los puntos singulares. Y como dije antes, la función exponencial no se anula nunca, por lo tanto lo único que se puede anular es el factor 1 más x. Y 1 más x se anula cuando x es igual a 1. Así que ya tengo el punto donde tengo que estudiar el posible cambio de crecimiento a decrecimiento dentro del dominio. Por lo tanto, tengo que estudiar en el dominio los intervalos menos infinito a menos 1 y desde menos 1 hasta más infinito. En el caso menos infinito menos 1, tomo un punto en el intervalo, estoy tomando el menos 2 y calculo la derivada en menos 2. La derivada en menos 2 es menos 2 más 1 menos 1, y e elevado a menos 2 es 1 partido por el cuadrado, entonces queda menos 1 partido por el cuadrado. Esta derivada, el resultado es negativo. Si la derivada es negativa, quiere decir que la función es decreciente en el intervalo menos infinito menos 1. Entonces ya tengo el estudio del primer intervalo de monotonía, desde menos infinito hasta menos 1 es decreciente. Y el siguiente, desde menos 1 hasta más infinito. Tomo, por ejemplo, el 0. Siempre tomo valores fáciles de sustituir. El 0 es muy fácil porque el 0, al sustituirlo en la derivada, observad que me va a dar 1. Y 1 es positivo. Si 1 es positivo, quiere decir que la función es creciente en ese intervalo. La función ha cambiado de decreciente a creciente en el menos 1. Es decir, hacia abajo y luego pasa hacia arriba en el menos 1. Con lo cual, en x igual a menos 1 hay un mínimo relativo. En concreto, si quiero dar el valor, la ordenada también, para dar el valor del punto completo, sería menos 1, y al sustituir en la función por la x por menos 1, me queda menos 1 por elevado a menos 1 partido por e. Perdón, aquí hay un error mínimo relativo. Bueno, hay un error que lo voy a subsanar con el lápiz. Esto no es el 0. El mínimo es en menos 1, elevado a menos 1 es en menos 1 partido por e. Menos 1, a ver si soy capaz de dibujarlo bien, partido por e. No me dibuja nada bien esto. Bueno, esa sería la solución del mínimo. No sé por qué me salió ahí ese 0, es un error.
perdonad los errores que se puedan deslizar, alguno siempre se puede deslizar, ocurre en los mejores libros de texto también, ¿eh? No me estoy comparando con libros de texto, pero bueno, puede ocurrir. Bien, pues ya tengo entonces que tengo la monotonía y he encontrado un mínimo relativo. Bien, siguiente paso, la curvatura o concavidad y convexidad. Bien, pues la concavidad y la convexidad se hace exactamente lo mismo que he hecho para la monotonía, pero en la segunda derivada. Y hacemos la segunda derivada, vamos a la primera y derivamos. Derivado es un producto también, derivada de elevado a x es elevado a x por el otro factor sin derivar, más la derivada del otro factor que es 1 por elevado a x sin derivar. Sacamos factor común a elevado a x y queda elevado a x que multiplica ahora a x más 2. La segunda derivada se anula en x igual a menos 2. Y el punto crítico para la segunda derivada ahora es el menos 2. Entonces tengo que estudiar lo que ocurre en menos infinito en menos 2 y en menos 2 más infinito. En menos infinito en menos 2. Ahora estudio la segunda derivada. Cojo el menos 3 y estudio el valor de la segunda derivada en menos 3. En menos 3 la segunda derivada, donde la tengo aquí está, era esta. La segunda derivada me queda negativo por positivo. Negativo. Segunda derivada negativa, función cóncava. Esto tenemos que saberlo, así que la relación entre el signo de la segunda derivada y la curvatura, y la relación entre el signo de la primera derivada y el crecimiento, eso sí lo tenemos que saber. Y desde menos 2 hasta más infinito cojo el 0, segunda derivada en 0, pues al sustituir la segunda derivada en 0 me da 2, me da positivo, entonces la función es convexa. Como la función cambia de cóncava a convexa en menos 2 hay un punto de inflexión. Concretamente el punto de inflexión lo hay en el menos 2 por elevado a menos 2 sería menos 2 partido por el al cuadrado. A ver si aquí la imagen la tengo bien. Sí, aquí sí la he calculado bien. Ese sería el punto de inflexión. Bueno, pues el último paso son las asíntotas. Para las asíntotas observamos que si el dominio es todo R, no tiene asíntotas verticales, porque no hay una ruptura de la continuidad de la función. La asíntota vertical es cuando la función se va hacia el infinito, y aquí nunca se va hacia el infinito, por lo menos dentro de los límites finitos de la recta, ¿no? Se puede ir en el infinito hacia el más infinito, menos infinito, pero en un valor concreto no se va, un valor real no se va, así que al ser el dominio todo R no hay asíntotas verticales. Asíntotas horizontales. Límite cuando x tiende a infinito, pero cuando hay una función exponencial en juego tenemos que distinguir cuando x tiende a más infinito o menos infinito. ¿Por qué? Pues porque e elevado a más infinito es más infinito y e elevado a menos infinito es 0. Entonces el hecho de que esos valores me den diferentes, pues es motivo para que tenga que distinguir los límites. Entonces voy a hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, y esto me da x partido por elevado a menos x, porque si no me queda infinito por 0. Me da un infinito por 0 de entrada. Si es un infinito por 0 es una indeterminación. Y esa indeterminación la tengo que arreglar de forma que me quede un infinito partido por infinito, un 0 partido por 0 para poder aplicar la regla del L'Hopital. En este caso yo la e elevado a x que está multiplicando la paso dividiendo como e elevado a menos x. Y entonces ya me queda un infinito partido por un infinito, porque si ahora x tiende a menos infinito, menos x tiende a más infinito y e elevado a más infinito es infinito. Y ahora al aplicar la regla del L'Hopital me queda 1 en el numerador y menos e elevado a menos x en el denominador, ¿no? Tengo que derivar ambos, y ahora sí me queda, en el numerador me queda 1 y en el denominador me queda menos infinito, así que el resultado es 0. Sí, por lo tanto, y igual a 0 es una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, es decir, la curva se va a aproximar al eje de las x a medida que x se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Y si x tiende a más infinito? Bueno, si x tiende a más infinito no hay asíntota, porque me queda infinito por infinito que me da infinito. Por lo tanto, no hay un valor concreto que me produzca una asíntota. Y las asíntotas oblicuas. Si hago una asíntota oblicua que es de la forma mx más n y trato de calcular m es recordar que es el límite de la función partido por x. Entonces, en este caso, la función partido por x es e elevado a x. Tengo que calcular el límite de e elevado a x cuando x tiende a menos infinito o cuando x tiende a más infinito. Si x tiende a más infinito, el resultado me da más infinito, con lo cual no hay asíntota oblicua. Y si x tiende a menos infinito, me da 0, con lo cual la pendiente de la asíntota oblicua es 0. Y si la pendiente de la asíntota oblicua es 0, estamos ante una asíntota horizontal, pero la asíntota horizontal ya sé cuál es del apartado anterior. Así que esta función solo tiene una asíntota, que es la asíntota horizontal y igual a 0 o el eje de las x. Bueno, pues ya estoy en condiciones de hacer el dibujo, y el dibujo pues es este. Aquí lo vamos a ver a continuación.
Aquí lo tengo, aquí observar es decreciente hasta el -1, del -1 en adelante es creciente, corta al eje, al eje en el 0, 0, que también lo vimos. Tiene un mínimo en el -1 partido por e, sería aproximadamente por aquí, el mínimo aquí lo tenemos. Tiene un punto de inflexión en -2, aquí está el punto de inflexión, -2 partido por e cuadrado, porque hasta el -2 es cóncava, tiene una entrada por debajo, y luego a partir de aquí se hace convexa. Y tiene una asíntota en y igual a 0 en el eje de las x. Fijaros que cuando x tiende a menos infinito, la curva se va pegando cada vez más al eje de las x. Ese sería la asíntota horizontal. Bien, y este sería el ejercicio número 5. Pasamos al ejercicio número 6, que se trata de demostrar que esta ecuación tiene una solución en el intervalo -2, 2, y además esta solución es única. Bueno, este es un ejercicio que hay que hacerlo con el teorema de Bolzano y el teorema de Rolle. El teorema de Bolzano nos va a dar la existencia de la solución. Para ello partimos de hay que partir de una función. ¿Y qué función es? La función va a ser la x al cubo menos 12x más 2, porque la solución de esta ecuación es lo mismo que un cero de esta función. Es lo mismo decir que existe una solución para esta ecuación que decir que esta ecuación es igual a 0 para ese valor, ¿no? Entonces, parto de esta función y ahora aplico el teorema de Bolzano a esta función en el intervalo -2, 2. ¿Es continua en el intervalo -2, 2? Sí lo es, ¿no? La función es continua porque es un polinomio que es continuo en todo R, en particular lo es en el intervalo -2, 2. La imagen del -2 y la imagen del 2 tienen distintos signos. Si sustituyo f por -2 en la función me da 18, que da positivo. Si sustituyo por 2 me da -14, que da negativo. Entonces el teorema de Bolzano me dice que si la función es continua en el intervalo cerrado, -2, 2, y los signos de la función en los extremos son distintos, de distinto signo, perdón, si uno es positivo y otro es negativo, entonces hay un punto en el intervalo -2, 2 abierto, que le voy a llamar C, donde la función se anula. Bueno, pues ya he demostrado que tiene una solución en el intervalo. Porque si f de c, si x al cubo, si c al cubo menos 12c más 2 es 0, c al cubo menos 12c es igual a -2, con lo cual es una solución de esa ecuación. El problema es la unicidad. La existencia ya la tengo, ahora vamos a ver la unicidad. Para estudiar la unicidad lo voy a hacer por reducción al absurdo y voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que hay dos puntos en el interior del intervalo 2, 2, de modo que C uno es menor que el otro, da igual el que pongamos menor, de forma que las dos son soluciones de la ecuación, es decir, de forma que f de C y f de C son 0. Bueno, pues si c de D pertenece al intervalo -2, 2, la función es continua en el intervalo CD. Está claro, porque lo era en el 2, 2 también, ¿no? Entonces, los continúa en CD. Y es derivable también en CD. Bueno, el que sea derivable en CD es porque la función es derivable en todo R. Si es derivable en todo R, va a serlo también en cualquier intervalo de R, en particular en el CD, en el intervalo abierto. Y además f de C y f de D coinciden. Bueno, pues estas son las tres hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, según esto, el teorema de Rolle me dice que existe un punto, que le voy a llamar a en el interior del intervalo CD, existe un punto en el interior del intervalo CD, de forma que la derivada en ese punto es 0. Hemos encontrado entonces un punto dentro de CD cuya derivada es 0. Pero ¿cuál es la derivada de la función? La derivada de la función es 3x al cuadrado menos 12. ¿Y dónde se anula la función? 3x al cuadrado menos 12 se anula para x al cuadrado igual a 4, es decir, para x igual a más menos 2. Entonces, los únicos puntos donde la derivada se anula son en el 2 y en el menos 2. Pero resulta que en a también se anulaba. ¿Pero a dónde está? A está en el interior de CD, que a su vez está contenido en el -2, 2. Entonces, esto quiere decir que a es distinto de más menos 2. Entonces hemos encontrado un punto distinto de 2 y de menos 2 para el cual la derivada se anula, pero al mismo tiempo hemos visto que la derivada solo se anula para 2 y menos 2. Entonces hemos llegado a una contradicción. Esta contradicción surge de suponer que tenemos dos valores dentro de -2, 2 que anulan la función, con lo cual he demostrado la unicidad. Quiere decir que C es único. No puede haber dos, tiene que haber uno solo. Bueno, esa sería la demostración del ejercicio 6.
Vamos con el ejercicio número 7, que consiste en el apartado A calcular el límite de ese cociente que tenemos ahí. Vamos entonces con ello. Límite cuando x tiende a 0, sustituimos x por 0 y me queda en el numerador elevado a 0 que es 1, menos coseno de 0 que es 1, 1 menos 1, 0, menos 0. Entonces el numerador me queda 0 y el denominador también me queda 0 porque me queda elevado a 0, 1, 1 menos el 1 aquí se anulan y seno de 0, 0. Así que es un 0 partido por 0. Bueno, pues indeterminación del tipo 0 partido por 0 a la que se puede aplicar la regla del L'Hopital. Y aplicando la regla del L'Hopital, esto es igual al límite de la derivada del numerador partido por la derivada del denominador. Derivamos el numerador y la derivada del numerador es elevado a x, la derivada de coseno es el menos seno con el menos delante más seno de x y menos la derivada de menos x es menos 1 y la derivada del denominador es derivada de elevado a x elevado a x, la derivada del seno de x coseno de x y derivada de menos 1, 0. Bien, me queda 1, vuelvo a sustituir x por 0 una vez aplicado el L'Hopital y me queda elevado a 0, 1, 1 menos 1, 0, seno de 0. El numerador me queda 0 y el denominador me queda elevado a 0 más coseno de 0, me queda 1 más 1, 2. Entonces me queda 0 partido por 2, que es 0. Con lo cual hemos concluido el límite, así de sencillo. El apartado B es la integral definida entre 0 y pi medios de seno de x más coseno de x diferencial de x. Bien, calculamos la primitiva de seno de x más coseno de x, que es menos coseno de x más seno de x, y la sustituimos entre pi medios y 0, aplicando la regla de Barrow. Sustituimos por pi medios y me queda menos coseno de pi medios más seno de pi medios. Sustituimos en menos, sustituimos en x por 0 y me queda menos coseno de 0 más seno de 0. Bien, coseno de pi medios es 0, esto desaparece, seno de pi medios es 1, 1 y menos coseno de 0 es menos 1, con el menos delante es más 1, queda 1 más 1, el seno de 0 es 0 y por tanto me queda 1 más 1, queda 2. Ese es el valor de la integral definida, 2. Cuando la integral definida no está representando áreas de recinto, en principio no se ponen unidades cuadradas, se pone simplemente el valor numérico de la integral definida, mientras no nos digan que representa un valor de área concreta. Ejercicio número 8. Calcule los puntos de corte de las gráficas de las funciones f y g. Bien, para calcular los puntos donde las gráficas f y g se cortan, hay que identificar las expresiones y calcular el valor de x que hace que esas expresiones sean iguales. Es decir, para qué valores de x f de x es igual a g de x. Es decir, para qué valores de x 2 partido de x es igual a 3 menos x. Pues bueno, pues el x pasa multiplicando para la derecha, una ecuación de segundo grado que es sencilla de calcular. Las soluciones ya se ven aquí a la vista de los coeficientes, que van a ser 2 y 1. ¿Cómo las veo? Bueno, el producto de las raíces siempre me da el término independiente y la suma es el término de grado 1 cambiado de signo, siempre y cuando el coeficiente del cuadrado sea más 1. Si no, recurrimos a la fórmula de la ecuación de segundo grado para resolverla. En principio, las soluciones aquí son 1 y 2. Entonces ya tenemos las abscisas de los puntos de corte. Si queremos averiguar las ordenadas, basta con sustituir x por 1 o bien en f o bien en g. Me tiene que dar lo mismo, evidentemente. Fijaros, si sustituyo x por 1 en f, me queda 2 entre 1, 2. Y si lo sustituyo en g, me queda 3 menos 1, 2. Es decir, que la ordenada del 1 es el 2. Y la ordenada del 2 va a ser el 1. 2 entre 2, 1 y 3 menos 2, 1. Aquí tenemos los puntos de corte. Apartado B. Sabiendo que en el intervalo 1, 2 se verifica que g de x es mayor o igual que f de x, calcular el área del recinto limitado por las gráficas de ambas funciones en dicho intervalo. Bien. Si g de x es mayor o igual que... ¿Dónde es igual que f de x? Es igual en los extremos, en 1 y 2. Entonces, en el intervalo abierto 1, 2... el g está por encima de la f, porque g de x es mayor que f de x. Si g está por encima de f, el área que la limitan es la integral entre 1 y 2 de la que está la función que la limita por encima, que es g, menos la que la limita por debajo, que es f. Entonces este sería el área del recinto limitado por las gráficas. Sustituyo g y f por sus expresiones, obteniendo la diferencia correspondiente que tengo aquí. Hago la integral primitiva, la de 3 es 3x, la de menos x es menos x al cuadrado partido por 2 y la de menos 2 partido por x es menos 2 logaritmo de x. Lo sustituyo en 2 y en 1 y aplicando la regla de Barrow. Sustituyo por 2, queda 6 menos 2 logaritmo de 2.
6 menos 2 logaritmo de 2, aquí está, sustituyendo por 2, y ahora si sustituyo por 1 me queda menos 3 por 1 es 3, 3 menos 1 medio menos 2 logaritmo de 1, y logaritmo de 1 es 0, entonces esto se puede cancelar, el 2 logaritmo de 1, y al final me queda la parte entera, 6 menos 2, 4, 4 menos 3, 4 menos 3 es 1, 1 más 1 medio son 3 medios, y esto quedaría 3 medios menos 2 logaritmo neperiano de 2. Efectivamente, si lo queremos dar en expresión decimal, con la calculadora calculamos el logaritmo neperiano de 2 haciendo las operaciones y me va a quedar 0,8 unidades cuadradas de superficie en el sistema de referencia en el que estoy trabajando. Ejercicio número 9. Es un problema de distribución normal. El peso de los alumnos de segundo de bachillerato de un instituto de León sigue una distribución normal de media 75 kilos y de desviación típica 5 kilos. Entiendo que si no me dice nada, tienen que ser kilos también. Si se elige al azar un alumno, calcular la probabilidad de que tenga un peso entre 70 y 80 kilos y tenga un peso mayor de 85. Bueno, aquí con las unidades no hay problema, todo viene dado en kilos, todo está correcto. Entonces vamos a llamarle X al peso de los alumnos y resulta que X sigue una distribución normal de media 75 y desviación típica 5, y me piden en el apartado A la probabilidad de que X esté comprendido entre 70 y 80. Como no dice ambos inclusive, pues no tengo la necesidad de incluirlos, aunque el resultado final no cambiaría, por tratarse de una variable aleatoria continua. Bueno, pues lo que hacemos, vamos a pasar de la X a la normal tipificada 0,1, y que es la distribución que le nombramos por Z, y para tipificar estos valores 70 y 80 tenemos que restarle la media y dividir por la desviación típica, así que el 70 se convierte en 70 menos 75 entre 5, X se convierte en Z y 80 entre 80 menos 75 entre 5. Estos valores me dan menos 1 y 1, y la probabilidad de que Z esté comprendido entre 1 y menos 1 es la probabilidad de Z menor que 1, menos 1, menos la probabilidad de Z menor que 1, por tratarse de un negativo aquí. Y esto es 2 veces la probabilidad de Z menor que 1. Si quitamos los paréntesis, queda 2 veces la probabilidad de Z menor que 1 menos 1. Para calcular la probabilidad de Z menor que 1 recurrimos a las tablas. Y las tablas en el 1, aquí lo tenemos el 1 en la columna del 0, es 0,8413. Pues 0,8413 es probabilidad de Z menor que 1, así que sería 2 por 0,8413 menos 1. Haciendo la correspondiente operación me da el resultado final 0,6826. Y el apartado B, que tenga un peso superior a 85 kilos, es decir, la probabilidad de que X sea mayor que 85. Pues tipificamos probabilidad de Z mayor que 85 menos 75 entre 5 y me queda probabilidad Z mayor que 2. Como la tabla me da los valores de probabilidad acumulados hasta Z y menor o igual que 2, tengo que pasar esta desigualdad de mayor a menor igual. Para eso utilizo el suceso contrario. Esto sé que es la probabilidad que es 1 menos la probabilidad de suceso contrario, que es Z menor o igual que 2. Y la probabilidad de Z menor o igual que 2 es la que hemos calculado. Antes era la de 1. Ahora vamos a calcular en la tabla Z igual a 2. 2, 0, en la columna 0 es 0,9772. Pues es 1 menos 0,9772, que es 0,0228. Y con esto queda resuelto el ejercicio número 9. Y el ejercicio número 10 y último, de probabilidad, me dice que la probabilidad de que a un puerto llegue un barco de tonelaje bajo, medio, alto es 0,6, 0,3 y 0,1 respectivamente. La probabilidad de que necesite mantenimiento en el puerto es 0,25 para los de bajo tonelaje, 0,4 para los de tonelaje medio y 0,6 para los de tonelaje alto. Bien, está claro que es un problema de probabilidad donde se están estudiando dos variables que son la calidad del tonelaje del barco, o sea, bajo, medio, alto, y dentro de esos tonelajes la necesidad de mantenimiento o no necesidad de mantenimiento en el puerto. Entonces esto se puede hacer bien por una tabla de contingencia o bien por un diagrama de árbol. Yo lo voy a hacer por un diagrama de árbol porque yo elijo un barco y este barco puede ser de tonelaje bajo, medio o alto, con probabilidades 0,6, 0,3 y 0,1, que es lo que me dice el ejercicio. Si es probabilidad de tipo bajo, puede necesitar mantenimiento o no. Bueno, al suceso Q voy a suponer que necesita mantenimiento, le voy a llamar Q, y le voy a llamar no Q a que no necesita mantenimiento.
tanto sea de tonelaje bajo como de tonelaje medio o tonelaje alto. Las probabilidades correspondientes son las que me dice también en el ejercicio, que son 0,25 para los de tonelaje bajo, 0,4 para los del medio y 0,6 para los del alto. Y a partir de aquí, si quiero completar a 0,75, 0,6 y 0,4, pues bien podría ponerlo. De momento no lo pongo porque creo que no me va a hacer falta. Y el apartado me dice, si llega un barco a puerto, calcular la probabilidad de que necesite mantenimiento. Si necesita mantenimiento me están pidiendo la probabilidad de Q, pero la probabilidad de Q puede ser de tonelaje bajo, puede ser que necesite mantenimiento de tonelaje medio, o puede ser que necesite mantenimiento de tonelaje alto, con lo cual sería la suma de las tres probabilidades. Y las tres probabilidades son 0,6 por 0,25, más 0,3 por 0,4 más 0,1 por 0,6. Esto es igual a 0,24. Esto también es el llamado teorema de la probabilidad total. Y el apartado B dice que si un barco ha necesitado mantenimiento, calcular la probabilidad de que sea de tonelaje medio. Si ha necesitado mantenimiento es una condicional y me piden la probabilidad de que sea de tonelaje medio, es decir, la probabilidad de M condicionado a Q. Probabilidad de M condicionado a Q es la probabilidad de M intersección Q partido por la probabilidad de Q. La probabilidad de M y Q es 0,3 por 0,4 y la probabilidad de Q la he calculado en el apartado anterior, que era 0,24, por tanto el resultado final es 0,5. Y aquí finaliza el examen. Bueno, os espero en el próximo vídeo y también deseo que os haya servido de ayuda. Recordar que el profesor, vuestro profesor, es el que siempre tiene en último término la palabra en caso de cualquier duda que os pueda surgir de este tipo de vídeos. Contrastad en internet. Hasta la próxima.